Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, toda esta semana nos ha ocupado el tema del canal que está construyendo el vecino país de Haití en el río Masacre, y realmente el tema ha traído mucha controversia, desde la construcción en sí hasta cuál sería la forma de solucionar este impasse entre los dos países, la forma en cómo ha reaccionado la presidencia de la República, que a mi juicio lo ha hecho muy bien, y muchos otros detalles, como por ejemplo si realmente este canal desviaría o afectaría el curso de este río Dajabón o Masacre. Creo que tenemos hoy uno de los invitados que conoce más sobre los recursos de agua, sobre ríos, presas, pozos construidos en el país, y lo hemos invitado para que nos dé su opinión a partir de los estudios realizados por él sobre todas estas cuencas hídricas y específicamente sobre el caso del canal que están construyendo que está construyendo el vecino país de Haití en este momento y que causa gran preocupación. Nos referimos al ingeniero geólogo y especialista Osiris de León, a quien le damos la bienvenida durante esta mañana. Osiris, bienvenido. Saludos, amiga y hermana Mónica Gutiérrez, saludos a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando contigo sobre estos temas que han ocupado estelaridad y titularidad en toda la prensa nacional, y todavía falta un buen tiempo de debate sobre este tema. Por eso me presté a llamarte, Osiris. Dije, bueno, quiero que Osiris nos dé muchos detalles que quizás todavía yo por lo menos no los conozco, como esto de si este canal desviaría el curso del río, cuáles serían las consecuencias, cuál sería, por ejemplo, parte de las soluciones de este problema, como por ejemplo han dicho, ir a un arbitraje internacional, qué consecuencias tendría. Y primero quisiera comenzar preguntándote cuál es la situación hídrica de Haití, específicamente en la frontera, donde tengo entendidos que hay varios ríos y Haití se está beneficiando de ellos. O sea que quizás no es como dicen, que Haití está en una situación caótica en cuanto al agua, y también cuáles son los antecedentes de los ríos en Haití y qué se ha hecho para que ellos tengan agua para diversos usos, porque también hay que ver la deforestación que existe en ese país. ¿Cuál es la situación, Osiris? Mira, Mónica, la situación comienza con lo último que tú acabas de expresar, la deforestación, que no es nueva, es conocida por décadas, y no solamente en la isla, es conocida a nivel global. Recuerda aquel libro de Al Gore, que luego evolucionó a un documental que ganó un Oscar. Sí. Una verdad incómoda que trataba el problema ambiental a nivel global. Y cuando te hablaba del tema de la deforestación, te ponía de ejemplo la isla Hispaniola. Y te decía que la isla, y lo mostraba en la imagen, estaba dividida en dos cuerpos, por ser dos países. Un país occidental deforestado por completo y un país oriental, el dominicano, forestado en un 40%. Y la diferencia se ve desde el espacio: verde del lado dominicano y gris marrón del lado haitiano. Ahí comenzó el problema por una razón que, si bien es cierto, es válida desde el punto de vista social y de subsistencia, no es válida desde el punto de vista ambiental. ¿Qué ocurre, Mónica? Todo ser humano necesita alimentación, y esa alimentación implica desayuno, comida y cena, siempre que sea posible adquirirla. Pero preparar alimentos requiere energía. Y en tu casa y en mi casa, como en la inmensa mayoría de hogares dominicanos, se utiliza gas licuado de petróleo en la cocina, que fue aquella transformación que hizo Joaquín Balaguer cuando en 1967 prohibió las aserraderas. Eso te iba a mencionar. Para que funcionara, Sí. porque sabía que si no lo hacía así no funcionaba, fue a cada hogar y llevó una estufita de gas y un cilindro de gas. Entonces te dijo a ti y a mí y a todos, no me cortes el árbol,
justificando que tienes que comer. Sí. Haití, sobre la base de que tiene que comer, va y corta el árbol, lo pica, lo convierte en leña, y es ahí donde la comunidad internacional, conociendo el problema, nunca ha hecho un aporte económico en los dos frentes. Primero, llevar a cada hogar una estufa de gas y un cilindro de GLP, gas licuado de petróleo, para entonces poder entrar con un programa de reforestación en toda la nación. Si tú no das primero estufas y gas, no te sirve de nada reforestar porque te van a volver a cortar el árbol. A Haití le queda un 1% de cobertura forestal. Ahí migramos al segundo paso. ¿Cuál? Cuando tú desmontas el bosque en cualquier parte del mundo, y más un bosque tropical, como es nuestro caso, tú reduces la cantidad de evapotranspiración. ¿Cuál es el papel del bosque? Siempre tomar agua del suelo a través de las raíces, tomar dióxido de carbono del aire, tomar luz solar, ejecutar su proceso de fotosíntesis, emite dióxido de carbono, pero emite vapor de agua a través de la evapotranspiración. Ese vapor de agua se suma al vapor de agua que hay en la troposfera y contribuye al régimen pluviométrico. Al reducirse al régimen pluviométrico en Haití, se reducen los caudales en los ríos. Y si se reducen los caudales en los ríos, mientras la población está creciendo, Juana Méndez es la comunidad de mayor tasa de crecimiento en la región fronteriza entre Haití y República Dominicana. De un pequeño caserío ha evolucionado a una ciudad de 160,000 habitantes que tienen presión por acceso al agua escasa. Al agua escasa. Y eso los fuerza a moverse hacia donde hay agua porque ya el río Trou du Nord, que está al oeste de Juana Méndez, se secó. Y ya el Gran Rivière du Nord, que también está al oeste de Juana Méndez, se secó. Ya el río Capotillo se está secando y el único río con acceso al agua es el río Masacre. Y como ahí en la zona de Codevi, el río Masacre entra 2 kilómetros en territorio haitiano, aunque se queda ahí en la zona limítrofe, en la zona fronteriza, ahí han tratado de hacer una captación que pudieron haberla consultado y consensuado. Si yo voy a tu casa y te pido autorización para usar tu marquesina porque tengo una dificultad en un momento, tú ves, utiliza la que yo no la estoy utilizando ahora. La República Dominicana pudo haberle dicho, mira, yo voy a usar esta agua en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y a partir de ahí usa tú, que yo no la estoy usando. Y cuando yo no la esté usando, se va a perder en el mar. Aprovechémosla de manera conjunta. Se le planteó a Haití una, otra y otra vez un dique compartido en la zona de Se le planteó a Haití. Claro, y se diseñó el dique. ¿En qué momento? En los años 80 y 90. ¿Y qué pasó? Haití no calificó en los organismos internacionales para el financiamiento que necesitaba para ejecutar la obra y argumentaron que no tenían recursos propios para hacerla. Se quedó. Pero entonces ahí los organismos internacionales debieron haber ayudado a Haití como dicen que lo ayudemos nosotros. Debieron haberlo hecho. Claro. Pero quemaron el proyecto de Haití sobre la base de que Haití no tenía capacidad de repago. Una injusticia. Claro. Por eso siempre he dicho que la prédica y la práctica son distintas. Por supuesto. Porque una cosa es la prédica de que queremos ayudar a Haití y otra cosa es que la realidad no se materializa. No aportan los recursos económicos. Bajo ese escenario ha entrado en conflicto el tema del río Masacre y te han dicho de forma deformada, distorsionada, que lo que ellos están pidiendo es un poquitito de agua y lo ponen bien pequeñito, lo ponen microscópico, para que se vea ante la comunidad internacional que la República Dominicana es injusta y que con tanta agua que tiene la República Dominicana le está negando un poquitito de agua de 1.5 metros cúbicos por segundo con posibilidad de crecimiento a 3 metros cúbicos por segundo. Pero no le dicen a la comunidad internacional que el río Artibonito, que es un río dominicano, que nace en la loma de Nalcatemaco y que su principal tributario en esa zona es el río Neita, que pasa por allá por Pedro Santana sin uso, pasa por Bánica sin uso, de ahí entra Haití y Haití lo represa en la presa de Peligre y ese río transita 90 metros cúbicos por segundo.
Cuando yo te estoy dando de un río mío 90 metros cúbicos por segundo, no es justo que tú le digas a la comunidad internacional que yo te estoy negando 1 metro cúbico por segundo, porque ya aquellos 90 que yo no los estoy utilizando y te los estoy cediendo a ti, están en tu territorio en un aprovechamiento, y yo nunca como país he objetado, ni de manera pública ni de manera privada, ese aprovechamiento, cuando tú sí objetas ese aprovechamiento, porque cuando hicimos el estudio para la OEA, en el año 1995, identificamos como sitios de presa en territorio dominicano el Corte 1, al sur de Guayajayuco, el Corte 2, inmediatamente al sur del Corte 1, Pedro Santana, antes de llegar a la comunidad de Pedro Santana, y Joca, que es un río importante, afluente del Artibonito, aguas arriba de Pedro Santana. Nunca estuve de acuerdo con el sitio de presa de Dos Bocas, aunque sí hay técnicos dominicanos que están de acuerdo con el sitio de presa de Dos Bocas, que es la confluencia entre el Artibonito y el Macasía, porque ahí no encontré condiciones geológicas adecuadas para anclar la presa. No es que el sitio sea bonito, claro, no es que se vea una cerrada, es que tú tengas una roca con la suficiente capacidad en términos de resistencia para soportar la carga hidrostática que va a generar esa masa de agua cuando suba. Recuerda que esa carga es trapezoidal, va aumentando en la profundidad. Por tanto, te arranca la presa y te crea un desastre. Y tú nunca puedes exponer ni al país ni a la comunidad a un desastre en una presa. Por eso lo primero que tú estudias en cada presa, y a mí me ha tocado estudiar 30 sitios de presa distintos en la República Dominicana, es cuán consistente es la roca para soportar la presa cuando está en servicio. Y bajo una condición extrema de evento hidrometeorológico extremo con PMP, precipitación máxima probable, tipo David, tipo Federico, tipo George, tipo Olga, tipo Noel, que no te falle la obra, porque luego tú no tienes una explicación para la sociedad. Todo eso ha formado el cóctel que estamos teniendo hoy día en la región fronteriza, y yo he sido partidario y así lo he expresado, y aprovecho esta oportunidad que tú me das aquí para que la comunidad internacional, de la mano de Haití y de República Dominicana, ahora hagan un inventario de los recursos hidráulicos de la frontera, desde Manzanillo hasta Pedernales y de nuevo desde Pedernales hasta Manzanillo, para que no se quede ningún río. Ahí tú entras el Masacre, que es el tramo norte de Dajabón a Manzanillo, entras el Capotillo, que es el tramo fronterizo de Dajabón a Capotillo, llegas a la Cordillera Central, ahí, luego te montas en el río Artibonito y la carretera internacional, ahí lo evalúa. Tiene dos afluentes importantes, uno que viene del lado haitiano, que es el Libón, y otro del lado dominicano, que es el grande, que es el Neita. Entonces te vas por ahí, le sumas allá el río Joca, le sumas luego el río Macasía, luego te vas a la Sierra de Bauruco, y ahí estás desde Los Mulitos hasta Pedernales, el río Pedernales, que sí tiene un aprovechamiento conjunto entre ambos países por un acuerdo que se hizo de forma consensuada, articulada, diseñada, hablada, como tú lo quieras llamar, pero se hizo y nunca hubo fricción. ¿Son ríos todos estos que nacen en la República Dominicana o algunos que tú mencionaste no nacen en la República Dominicana? El único de esos que te mencioné que no nace en República Dominicana es el río Libón, que nace del lado haitiano y le entra al Artibonito. Ese ellos lo pueden aprovechar de su lado. Sí. Y el río Capotillo, en una parte importante, aunque tiene un largo tramo que es fronterizo, tiene afluentes que vienen del lado haitiano y que ellos aprovechan. Porque si no, ¿cómo pensaría la gente que una comunidad de 160,000 personas como Juana Méndez se abastece de agua cada día para consumo humano y para riego? O sea, necesita agua. De manera que hay dos ríos que nacen en la República Dominicana, de los cuales hay aprovechamientos construidos artificialmente de la parte haitiana con consenso de la República Dominicana. El río Artibonito es el principal. Mira, el río Artibonito, la gente como no visita mucho la frontera, no se percata que es el segundo río más importante de la isla Hispaniola. Sí. Solamente compite con el río Yuna. El río Yuna y el río Artibonito son los dos ríos más caudalosos de este país. Y creo que en la región también tiene una posición importante. 90 metros cúbicos por segundo, eso es toda el agua del mundo. Y es el río que abastece la única presa que tiene Haití, que es la presa de Peligre. Por eso te decía ahorita que cada vez que República Dominicana habla de uno de estos proyectos de presa, y tú has visto que el presidente de la República ha dicho en esta semana que va a través de la EGI
que es la empresa generadora hidroeléctrica dominicana, a construir la presa del Artibonito, pero que solamente la va a utilizar para hidrogeneración, generación de energía eléctrica con agua, no para aprovechamiento agrícola, porque dijo el presidente, y en esto hay que saludarlo y apoyarlo, nosotros los dominicanos sí somos respetuosos del tratado, dijo, cuando dio esa declaración en esta semana. De ahí que el presidente está muy claro ya de lo que es el panorama hidrológico de la región fronteriza, los aprovechamientos hidráulicos que hay en la región fronteriza, la perspectiva ambiental que hay en la región fronteriza, dónde está deforestado y dónde está forestado, y cuáles son las proyecciones a futuro. Y por eso es que tenemos que buscar una respuesta ahora, porque si no la buscamos ahora, un mal precedente de ahora se va a multiplicar por muchos malos precedentes en el futuro, porque ya yo te permití que de manera inconsulta vinieras, tomaras el agua de un río que es mío, y solamente porque pasa 2 kilómetros en tu territorio de los 55 kilómetros que tiene, tú te sientes en la libertad de secuestrar el 100% del agua. Porque si el río... ¿Se secuestraría el 100% del agua? Sí, porque mira, si el río tiene, y fue por eso que yo hice quien hizo la advertencia de esto en el 2021 fui yo. O sea, en mayo del 2021, cuando la Cancillería publica el primer documento de entendimiento, que es un acta de una reunión, eso no es un protocolo, eso no es un tratado, eso no es un acuerdo entre los países, eso no está firmado por Cancillería, ni por la Presidencia de la República, ni por el Congreso Dominicano. Es simplemente una acta técnica de un equipo técnico de Haití y un equipo técnico de la República Dominicana. Y entonces plantean una serie de cosas. Y es ahí donde... O sea que esa acta no tiene una validez... No tiene ninguna fuerza jurídica. Legal. La fuerza jurídica es cero. Si hubiese tenido fuerza jurídica, ya Haití hubiese reclamado en los tribunales internacionales y en los organismos. Mire, la República Dominicana me lo aprobó. Míralo aquí. No, eso no tiene ninguna fuerza jurídica. Eso es una conversación que tenemos tú y yo aquí, pero no compromete a la administración del canal. Por supuesto. Tú fijas un punto de vista, yo fijo otro punto de vista. Digamos que tú y yo nos ponemos de acuerdo en que esta puerta la vamos a pintar de azul. Pero eso no compromete a la administración del canal. No, eso no se ha discutido a este nivel, ni se ha autorizado, no, eso no va. Y eso fue lo que hizo el presidente de la República. Tan pronto vio el debate entre la posición que había fijado Cancillería y la posición que habíamos fijado nosotros, dio la data y dijo, no, el país no puede aceptar que se le construya un canal ahí sin haber consultado al Estado Dominicano y sin que el Estado Dominicano haya evaluado los impactos hidrológicos, los impactos ambientales y los impactos sociales de esta obra. Y en tal virtud, eso tiene que detenerse hasta que se aclare, se defina. ¿Hubo un y mientras estudio? tanto, la República Dominicana se retira de las conversaciones mientras paren el canal. ¿Hubo un estudio después de eso o antes de eso, entonces, que decía que no se podía hacer este canal en el que tú estuviste involucrado? Realmente no fue un estudio. Lo que yo participé fue en la definición para aclarar un tema de semántica, que quien no está muy familiarizado con recursos hidráulicos se puede dejar sorprender por ingenuidad. Y es el siguiente. Haití, de forma inteligente, planteó un texto que decía que la construcción de ese canal no implica un desvío del cauce del río. Bajo ese escenario, la Cancillería dijo, bueno, si no implica un desvío del cauce del río, no tenemos objeción. Así fue. Tú lo compras de buena bien, fe. Claro. Ahí cuando yo digo, es un axioma, momento. sí, Claro. no lo implica. Claro, no implica, pero yo le dije, un momento. Hay que investigar si El texto dice que no implica un desvío del cauce del río, pero el cauce es simplemente la sección transversal por donde transita el agua. Sí. Si hay mucha, si hay poca, o si no hay ninguna, no transita ninguna agua. Si hay sequía, el cauce va seco. Si hay mucha lluvia, el cauce va desbordado. Pero ese es el cauce. Ahora, el objetivo de todo canal, aclaré, es captar agua desde donde hay para llevarla hacia donde no hay. En tal virtud, el agua que usted capta en el canal tiene que restarla del caudal que usted tiene en esa obra de toma, en ese río. Si el canal se está diseñando para 1.5 metros cúbicos por segundo, con proyección de subir a 3 metros cúbicos por segundo, y el canal y el río tienen menos de 2 metros cúbicos por segundo, implica que usted va a tomar la totalidad del agua y usted va a dejar sin agua a los agricultores de La Vigía, de Cañongo, de Manzanillo y de toda esa zona comprendida entre Dajabón y Manzanillo.
Y es ahí donde el presidente de la República interviene con prontitud, con energía, defendiendo el interés de los productores agrícolas de esa zona. Dice, no, paremos eso, hagamos un análisis de esta situación. Y es ahí donde comienzan las reuniones en las que yo sí participo. Se hace una primera reunión en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con los funcionarios del más alto nivel del gobierno en el tema del agua, y luego se hace una segunda reunión en la Cancillería con la presencia del canciller, donde estuvimos los de la Academia de Ciencias, estuvo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estuvo la Universidad INTEC y estuvo el Instituto Panamericano de Cartografía. Entonces ahí se discutió y el canciller reconoció que cuando eso se firmó él estaba de licencia médica, pero que luego había visto el debate que se había suscitado en torno al tema, había visto las diferentes posiciones y que había entendido ya con claridad la raíz del problema y la impertinencia e improcedencia del canal. Y que el país ya había fijado una posición por escrito ante el gobierno haitiano de que el país se retiraba de las reuniones de la comisión bilateral hasta tanto se detuviera el canal. Claro. Y se detuvo el canal. Se detuvo por 2 años. Se detuvo desde julio del 2021 hasta el presente. ¿Y entonces qué hizo que se retomaran las acciones en el canal y nos tomaron de sorpresa? ¿Qué tiempo tienen ya de reanudadas estas acciones? Mira, ellos tienen más de 2 meses de reanudadas las actividades y eso motivó un cambio en el CEFRON. Tú lo viste recientemente como un cambio en el CEFRON, porque se suponía que desde que se viera algún movimiento, claro, se debía haber avisado. Había que avisar a las autoridades dominicanas para que las autoridades dominicanas, por la vía diplomática correspondiente, le advirtieran a las autoridades haitianas, mira, tú estás reiniciando esta obra y... Aunque eso no ha dado ningún resultado. Sí y no. A veces sí, a veces no. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay una dualidad posicional por parte de Haití. Haití, en un momento cuando no le conviene, dice, yo no tengo nada que ver con el canal. Sí, es el sector privado. Sí. Pero cuando le conviene políticamente ante la comunidad internacional, dice, nosotros respaldamos el canal y el canal va. Sea como sea, va. Por eso, fíjate que la posición del gobierno dominicano tiene que irse adaptando cada día y flexibilizando en función de la posición que cada día asume el gobierno. En las últimas semanas es que el gobierno ha aceptado que está apoyando la construcción del canal, pero al principio cuando surgieron las noticias se lavó totalmente las manos y dijo que era una iniciativa privada. Exactamente. Y el gobierno dominicano de buena fe compró ese argumento. Lo aceptó como bueno y válido. Dijo, bueno, las autoridades haitianas dicen que esto es una obra privada. En todo momento se estuvo diciendo, y yo he participado en múltiples debates sobre el tema, y cada vez que algún funcionario haitiano ha hablado o algún periodista haitiano ha dicho, no, esto es privado, esto no es del gobierno. Y en realidad parece ser privada la iniciativa. En realidad parece ser privado, pero parece que está apoyada que ese grupo privado ha conseguido un apoyo de insurgentes y esos insurgentes han puesto presión sobre el gobierno, han intimidado y como el gobierno de Haití es débil, es frágil, no tiene una sólida base de sustentación, ha aceptado esa presión. Esos insurgentes a que tú te refieres podrían ser de las mismas bandas que tienen un control político y social del país. O sea que estamos en manos, Haití está en manos de las bandas y esto lo hemos visto en los últimos videos que todos hemos visto en las redes y también en este programa donde los haitianos son quemados vivos. Es una gran pena. Yo creo que es un espectáculo visto muy pocas veces en los últimos años, cómo se queman vivos seres humanos por bandas y también dicen que son haitianos civiles quemando a bandas, o sea que se ha formado una confrontación entre grupos distintos y entonces esto nos lleva a pensar que con quién podemos negociar y hacer tratados en Haití si ellos están inmiscuidos en la construcción del canal y ellos están dominando al gobierno de turno. Entonces, entonces ahí surge la pregunta de políticos dominicanos que han dicho que lo que tiene que hacer el presidente de la República es retirarse personalmente de las negociaciones y nombrar una comisión, cosa que yo encuentro totalmente un disparate, porque si tenemos ahora mismo un problema sostenido, es ese problema con Haití, ¿cómo el presidente de la República se va a separar de este problema y dejar esto en comisiones de nuevo? No sé cuál es tu opinión al respecto.
Mi opinión es totalmente coincidente con la tuya. Si tú tienes un país vecino donde el gobierno es inestable, no controla la totalidad de la territorialidad, solamente controla pequeñas áreas y la mayor parte del territorio está en manos de bandas armadas que secuestran para pedir rescate y con eso sostener sus gastos, y la jurisdicción práctica real del gobierno de Haití es muy limitada, y de este lado tú tienes un gobierno formalmente constituido, respetado por toda la sociedad, que está pendiente a todos los problemas. El gobierno de este lado no puede, bajo ninguna circunstancia, perder su jerarquía y la dirección del problema. Porque entonces tú estás delegando en una comisión que lo más probable es que en cada reunión tenga que decir tenemos que consultar con el presidente para ver si el presidente está de acuerdo. Por supuesto. Diferente a cuando es el presidente que está tomando la acción, el presidente tiene autoridad y potestad constitucional de decidir como jefe de Estado que es. Entonces el gobierno no puede escuchar voces que le dicen no, sálgase de eso, nombra una comisión, en lo absoluto. Eso no aplica en la circunstancia actual. Eso es una opinión, pero no por tener razón. Usted tiene que estudiar el problema como tú empezaste. ¿Dónde estuvo la raíz del problema? Porque hay que ver dónde empezó el problema y por qué empezó el problema. Claro, el problema no empezó ayer ni antes de ayer. Claro. Es un problema que viene de muy atrás, presionada a la gente por falta de agua, y un gobierno dominicano que siempre ha estado dispuesto a ayudar a Haití en materia de agua. Pero sobre la mesa, primero de discusión y después de diseño. Vamos a discutir el problema primero y entonces, ok, vamos a diseñar ahora una solución. ¿Qué te la puede dar? Aquí tú tienes decenas de personas expertos que te pueden decir como yo este tema, porque lo hemos discutido por décadas. Ese tema no es nuevo. Es un tema que viene arrastrado de décadas, porque veníamos diciendo desde hacía décadas que habría una presión que se estaría acercando de oeste a este buscando agua. No somos el único país donde eso ocurre. Míralo en Israel. Sí. Israel y Palestina. Sí. Israel y Jordania. Sí. Israel y Siria. ¿Por qué? Por el poquito de agua que hay en el río Jordán. Pero si el río Jordán fuera el río Amazonas, no habría conflicto ahí. Claro. Porque sobraría agua para todo el mundo. ¿Entiendes? Cuando tú has visto esto en Vietnam, pero tú dices, bueno, pero es que los ríos de aquí tienen tanta agua que no hay que pelearse por agua, porque por más agua que tú consumas y que yo consuma, sobra. Si hay 10 galones de agua aquí sobre esta mesa y tú tienes sed y yo tengo sed, no vamos a pelear por agua porque sabemos que entre los dos no nos vamos a tomar ni la 10ª parte de esa agua que está ahí. Ahora, cuando lo que hay es medio vasito de agua para ti y para mí, sí viene el conflicto entre tú y yo, porque tú entiendes que ese medio vasito no es suficiente para ti y yo entiendo lo mismo. Eso pasa en la frontera dominico-haitiana. Pero, de manera particular y manipulada, retorcida, el tratado de 1929, algunas personas... Ratificado luego, sí. Te lo quieren aplicar exclusivamente al río Masacre. Hay que darle la mitad del agua a Haití porque Haití lo merece. Y Haití, con el apoyo de gente de la República Dominicana, sale a los foros internacionales. Tenemos derecho a la mitad del agua. Ok, perfecto. Vamos a hacer un balance hidrometeorológico en la región. Y vamos a ver, ok, los caudales. Vamos a hacer aforos en el río Masacre, en el río Capotillo, en el río Libón, en el río Neita, en el río Artibonito, en el río Joca y en el río Macasía. Vamos a ver cuánto aporta cada río y cuánto viene de cada país. Entonces, en función de eso, vamos a dividir proporcionalmente. La mitad de lo mío te toca a ti y la mitad de lo tuyo me toca a mí. Vamos a ver, y cuando pasemos ese balance, vamos a ver que el vecino va a tener que devolvernos agua. O sea, aún yendo a un arbitraje, claro. ¿Tú te refieres? Aún yendo a un arbitraje por este problema, Haití quedaría peor parado de lo que está, porque va a tener que darnos la mitad del agua. Y actualmente le estamos dando más del 50%. Va a decir, República Dominicana tiene derecho a usar el 50% del agua del río Artibonito que no le está usando. Quiere decir que de esos 90 metros cúbicos por segundo que hay ahí, República Dominicana tiene derecho a usar 45, que no le está usando. Osiris, nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría que tú me dijeras tu parecer, porque es verdad, estas son cuestiones ya de parecer, no son técnicas. Tú dices que hay haitianos en los organismos internacionales que están reclamando estas cuestiones de que nosotros estamos
abusando de ellos en este caso, que no le dejamos usar el agua del canal, pero también en muchos otros aspectos. Y me gustaría saber por qué tú dices, como yo también lo he visto, que hay dominicanos que apoyan esta posición en detrimento de los dominicanos. ¿Cuál sería la causa? Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Amigos, continuamos con el ingeniero geólogo Osiris de León y hablamos del caso de Haití, en esta ocasión con la construcción del canal en el río Masacre. Le preguntaba a Osiris en el segmento anterior sobre a qué atribuye él que haitianos vayan a la comunidad internacional a pedir cuestiones X, en este caso por el canal, y sean apoyados por dominicanos que me imagino que tendrán información sobre lo que están haciendo. Entonces, son cosas que harían daño a la República Dominicana. No sé si lo hacen espontáneamente por defender a Haití, que lo veo muy lógico, pero siempre y cuando no dañe las condiciones en nuestro país. ¿A qué lo atribuyes tú, Osiris? Mira, tú tienes que atribuirlo a dos factores que son indiscutibles. En primer lugar, Haití es la nación más pobre del hemisferio occidental. Eso no lo discute nadie. Y República Dominicana, junto con Panamá, son los países que tienen el mayor índice de crecimiento económico por año y sostenido. Por tanto, se ve a República Dominicana como una nación pujante en el orden económico, con un Producto Interno Bruto que ya supera los 100.000 millones de dólares al año, y Haití, que ni siquiera se le calcula el Producto Interno Bruto porque su economía está totalmente devastada. Bajo ese escenario, con una frontera compartida que es terrestre, la gente de aquí, de República Dominicana y de organismos internacionales entienden que la solución al problema de Haití está en la República Dominicana. Por eso tú has escuchado una y otra vez al presidente de la República, Luis Abinader, decir: República Dominicana no es la solución al problema de Haití. Es porque en los organismos internacionales, Mónica, hay una presión fuerte para que sea República Dominicana quien resuelva el problema de Haití. Por eso Estados Unidos se hace a un lado, Canadá se hace a un lado, Francia se hace a un lado, la OEA se hace a un lado, Naciones Unidas se hace a un lado, el BID se hace a un lado, el Banco Mundial se hace a un lado, todo el mundo se hace a un lado, porque dice, pero República Dominicana está ahí, que crucen para la República Dominicana y tema resuelto. Entonces, no. República Dominicana ha dicho, no, la solución no puede ser nuestra. ¿Pero por qué se prestan dominicanos a esto? Porque entienden que como nuestra economía es buena... Podemos absorberlo. Claro. Pero hay otro factor, que es el segundo de los dos que te cité, el político. Hay una parte importante de la estructura política a nivel global, no a nivel local, que entiende que el discurso de oposición tiene que ser distinto al discurso de gobierno. Y tú lo has visto en Estados Unidos entre republicanos y demócratas con el tema del cambio climático. Sí. Los republicanos te niegan a nivel de la presidencia el cambio climático. Dice, sí, eso es una realidad. Sí, y el IPCC, solamente con la intención de que sea distinto, de ofrecer productos distintos, para que en la oposición esté la atracción. Pero es un error. Claro. Porque si está lloviendo y yo te niego la lluvia sobre la base de que tú como gobierno anunciaste la lluvia de forma anticipada y está lloviendo, y yo ahora vengo y digo que es falso que está lloviendo y la gente ve la lluvia, la gente te apoya a ti y me quita el apoyo a mí. Más en pleno siglo XXI. Claro. Entonces eso le ha pasado a los republicanos con el tema del cambio climático en Estados Unidos. Que no es porque ellos dudan del cambio climático, no, porque ellos dicen que eso es un discurso demócrata y que si lo respaldan, están respaldados los demócratas. Aquí hay un segmento del liderazgo político que entiende que el papel obligatorio de la oposición es plantear un discurso distinto al del gobierno. Y eso es una falla estructural que no es nueva. Es una falla para el país, que tiene consecuencias muy negativas para el país. Porque si tú como gobierno asumes una línea en un determinado sector, educación, salud, agua, transporte, el que sea, y yo lo objeto y la sociedad lo valora bien, me desprestigio yo como oposición. La gente dice, o no sabe lo que está haciendo o lo está haciendo por politiquería. Y eso le ha ido restando credibilidad al ejercicio político en la República Dominicana. Entonces, eso se ha transferido en Haití.
el gobierno está en pleito con Haití. Pues vamos a aprovechar eso para que el gobierno baje en popularidad y nosotros subir en popularidad. Y vamos a golpear al gobierno, olvidándose que esto no es un problema del gobierno, esto es un problema del país. Y que quienes terminamos afectados somos nosotros los dominicanos, indistintamente de cuál sea el partido de gobierno hoy, porque el que esté en el gobierno mañana va a tener que cargar con el problema. Mañana, y entonces si usted ahora desde la oposición, y vi líderes que en principio empezaron golpeando al gobierno y después han ido cambiando de actitud y diciendo, sí, es verdad, es incorrecto lo del canal, viola el artículo 10 del tratado, porque se dieron cuenta que estaban cavando una fosa para ellos y para su proyecto político. Entonces, ¿podríamos presentar la cuña en este programa, Osiris, para protegernos nosotros como dominicanos, que sea el gobierno que esté, porque no me estoy refiriendo específicamente a este? Tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos a la oposición con un discurso totalmente contrario al del gobierno, o lo contrario también, o el gobierno con un discurso muy... Cuando vemos discursos polarizados, a estudiar bien para no dejarnos confundir cuál es el meollo del asunto. Exactamente. Porque hay una verdad, pero cada político quiere presentarte su verdad, sabiendo que no es verdad. Y te asume dos posiciones, una visible, donde te dice no, y otra discreta, en bajo perfil, en reuniones, dice, sí, es así, pero no podemos apoyar al gobierno. O el gobierno que dice, no, no podemos darle ganancia de causa a la oposición. Entonces yo creo que cuando se trata de un problema de corte internacional como este, que llega a las agencias internacionales, que llega a la prensa internacional y que está en juego tu palabra, no como persona, sino como país, es muy delicado el tema y tú tienes que decir las cosas como son, para que mañana hasta tu adversario tenga que decir que tú tenías razón en lo que dijiste, que salió como tú dijiste y que el problema tenía como causa lo que tú dijiste y que la solución que tú planteaste era válida desde el punto de vista de la realidad. Cuando comenzamos estas discusiones en mayo, junio y julio del 2021, se quiso decir que el río Masacre tiene 10.6 metros cúbicos por segundo y se puso por escrito y se me confrontó a mí de manera pública. Dije, no, ese río nunca ha tenido 10.6 metros cúbicos por segundo, porque en 1973 Freddy Prestol Castillo escribió el libro sí, Masacre se pasa a pie. Si se pasa a pie no puede tener 10 metros cúbicos por segundo, ni 5 metros cúbicos por segundo. Quizás en algún fenómeno atmosférico, y entonces eso no se puede tomar de promedio. Claro, pero que ese es el pico. Y en hidrología no se trabaja con el pico, se trabaja con el caudal medio. Y ese caudal medio siempre se medía antes, ahora lo estamos cambiando, pero antes se medía 30 años. Tú necesitabas 30 años de data histórica, de medición de caudales, con un aforo permanente diario. Por eso el INDRI, que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, tiene una estación de aforo en cada río importante del país. Y cada día hay una medición que llega. Yo trabajé para el INDRI en los años 81, 82, 83. O sea que esa información está muy clara. Claro, entonces. el INDRI tiene esa data porque la lleva, así como la ONAMED te lleva la pluviometría diaria en cada zona del país. Y tú puedes decirle a la ONAMED, dime cuánta lluvia cayó en Jimaní en el año 1960. Te dice, mírala aquí. Porque hay un registro, hay un archivo. Así te dice el INDRI. Cuando tú le dices, mira, dame el caudal del río Gínova en los Cambrones, te dice tanto. ¿Por qué? Porque en los Cambrones del río Gínova, el INDRI tiene una estación hidrométrica. Osiris, y después de explicado esto, que qué bueno que lo has explicado también, nos vamos otra vez a la posición de la comunidad internacional cuando me dices que se le propuso hacer un canal en el Artibonito, ¿fue verdad? En el Masacre se propuso construir un dique compartido. Y no se le dio el financiamiento. Entonces, los organismos internacionales estamos comprobando que hay una hipocresía de parte de los organismos internacionales entonces, que dicen ayudar a Haití, pero lo que lo están es abandonando. Sin embargo, quieren que nosotros sí lo hagamos. Entonces, te voy a hacer una pregunta también que está en el tapete en cuanto el mismo Ariel Henry ha pedido una intervención en Haití y la Comisión de Naciones Unidas ha hablado de hecho ya hasta ha ido la Comisión de Kenya a evaluar la situación en Haití y se dice que
no, todavía no hay nada seguro porque no han dado el permiso. De hecho, Rusia se ha negado y China ha quedado pues indecisa. Y algunos estudiosos han dicho que esto pudiese ser una jugada geopolítica. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta posición de Naciones Unidas en cuanto a una intervención en Haití? Mire, tú hablabas ahorita de una situación dramática que en tu vida tú solamente la has visto en Haití y no la has visto en ningún otro país. Sí, por supuesto. Eso de ponerle un neumático en el cuello a una persona, ponerle combustible. Yo creo que en esta época... Solamente en Haití se da, nadie más lo hace, ninguna parte del mundo. Eso te dice que lo que hay allí no es simplemente un juego de palabras. Allí hay una situación social fuera de control del gobierno. Por el lado de las bandas y por el lado de comunidades hastiadas de las bandas que a veces se arman, se agrupan y van y confrontan a las bandas, a lo que sea. Y cuando te digo a lo que sea, es a lo que sea. Salen y dicen, vamos a lo que sea, pero vamos a resolver esto. Ante ese escenario, cada día el gobierno formal de Haití está más debilitado. Y le conviene, y de ahí la posición de Ariel Henry, de convocar a la comunidad internacional. Le conviene, por eso él convoca, si vengan, que Kenia venga con el apoyo de Canadá, de Estados Unidos, de todos los países de Latinoamérica, y que esta fuerza, que hasta ahora está muy limitada, porque 1,000 personas no van a controlar. Pero se dice que son más, que es al principio y que irían de otros países. Pero es delicado. Sí. Debe ser al revés. Tú tienes que enviar la fuerza multitudinaria al principio y luego la vas desmontando gradualmente. ¿Sabes por qué? Porque si la mandas débil al principio, te la destruyen esos grupos armados en 2 semanas. Y pierde credibilidad. Y nadie va a querer volver. Nadie va a querer que sus hijos vayan para allá, para esa fuerza, ni sus hermanos, ni las mujeres no van a querer que sus esposos vayan para allá. No, usted no va para allá. Mejor renuncia al ejército, usted no va para allá. Pues lo van a matar. Claro. Ahora, si tú en vez de mandar 1,000 soldados, tú mandas 25,000 soldados, bien armados, bien equipados, con toda una estructura de soporte, tú desarticulas todo ese esquema que hay allí de insurgencia por donde quiera, y entonces ya en la medida en que todo va volviendo a la normalidad, tú vas desmontando esa estructura, lo bajas a la mitad, de 25,000 a 12,500, después lo bajas a 5,000, después lo bajas a 2,000, después lo bajas a 1,000 y después saca todo eso de ahí ya con la sociedad organizada y con un gobierno fuerte. ¿Por qué ¿Recuerdas lo que pasó aquí después de la Guerra de Abril? Sí. Tú estabas quizás muy niña o no habías nacido, pero era una situación incontrolable, de lado y lado, no de un lado, es de lado, así está Haití hoy día, una situación incontrolable de lado y lado, y es ahí donde tú necesitas que llegue una fuerza de intervención que sea robusta, no puede llegar débil, porque tú no vas a llegar allí a una obra teatral, tú vas allí a entrar a un caos conflictivo, arma en mano, con una cultura que no le preocupa en nada quitarle la vida a alguien que está enfrente. Definitivamente es una situación que se ha salido de las manos y tiene que tener una solución drástica. Sin embargo, ¿a qué atribuyes tú entonces el fracaso de la MINUSTAH cuando esto ha sido un precedente que hace pensar a otros de organismos internacionales o simplemente a personas que tampoco esta daría resultado? Aquí hay un tema que pocas veces se cita para no asumir compromiso, y es la palabra presupuesto. Si tú llevas a la MINUSTAH, o tú llevas ahora un organismo internacional, quien sea, o una fuerza de paz, necesitas recursos porque esa gente, tú tienes que pagarle salario, tienes que pagarle alojamiento, tienes que pagarle dieta diaria, tienes que estarle proveyendo de pertrechos cada día, y eso tiene un costo alto, porque hay un costo de guerra, aunque no esté en guerra formal, pero es una guerra informal. Tiene un costo muy alto y nadie quiere asumir ese alto costo de guerra, sobre todo si la guerra no es mía. Algunas naciones dicen, pero ¿por qué yo tengo que estar financiando una guerra ajena? Entonces ahí es donde la comunidad internacional tiene que primero hacer un presupuesto. ¿Cuánto va a costar esto? En 3 años, 4 años o 5 años. Ok, Mónica, usted aporta tanto. Usted, Osiris, aporta tanto. Usted, Pedro, aporta tanto. Como nación. Cada nación pone su presupuesto en un fondo común adelantado. Sí. No me lo deje para el futuro, no. Póngalo ahora. Lo que usted va a poner, póngalo ahora.
Como cuando hay una junta de vecinos y deciden hacer una cena, usted va a poner 500 pesos, póngalo ahora, no después de la cena. Póngalo ahora para comprar los insumos para la cena. En este caso, cada país, Mónica, tiene que aportar los recursos de forma adelantada y que haya una agencia internacional que administre esos recursos con transparencia, con equidad. Porque a Haití, después del terremoto, se le dio una alta suma de dinero, pero ese dinero lo consumió el propio ejército que estaba allí en vigilancia, porque de cada dólar que llegaba, ese ejército gastaba 75 centavos. Sí. Entonces no le quedó nada al pueblo haitiano. En este caso, no es solamente lo que te va a consumir esa estructura de equilibrio que tú vas a llevar allí. Es que tú tienes también que afrontar algunos problemas sociales. Allí hay desempleo. Entonces tú tienes que invertir recursos en microempresas, necesariamente. Tú tienes que invertir en reforestación. ¿Quién va a subir la reforestación de Haití? ¿Y cuánto cuesta la reforestación de Haití? Eso no cuesta 3 pesos la reforestación de Haití. Pero se debió haber comenzado, es que no hay políticas sostenibles, porque tú muy bien mencionaste cómo Joaquín Balaguer impuso en la década de los 60, fue, sí, ¿verdad? 60, a partir del 67. Esta política del tanque de gas y la estufa. Y esto, a pesar de que fue una idea innovadora para su tiempo, pero solo con el ejemplo, y es algo que no es tan caro tampoco, y en Haití nunca se ha hecho. Y Haití históricamente fue mucho más rica que la República Dominicana, de manera que el desorden que hay en Haití es tan preocupante verlo hoy en 2023 que es casi asombroso. Vámonos a la pausa y volvemos con el último segmento. Osiris de León nos acompaña en esta entrega y la pregunta, yo creo que la pregunta número 1 es, ¿se terminará el canal? Porque ya se habla de fecha de terminación. Entonces, ¿se terminará este canal y cuáles serán las acciones y las consecuencias? Ahora estamos hablando de 2 canales, Mónica. El canal haitiano y el canal alternativo dominicano, que ha sido obligatorio para convencer a Haití de que debe de tener su canal. Y esto es importante que lo tomen en cuenta quienes ya están criticando al gobierno dominicano, sí, diciendo, pero si el canal de Haití es ilegal, el del dominicano es ilegal. Yo he oído muchas críticas, Osiris. Claro, pero ¿qué le ha dicho el gobierno? Mira, ese canal yo lo deshabilité en el 2007 para cumplir con el tratado. Y en lugar de tú aplaudirme y apoyarme por eso, tú vienes ahora a construirme un canal allá. Entonces, si tú insistes, por más que yo te planteo de forma amigable, de forma protocolar, de forma diplomática, detén ese canal y ven, vamos a hablar para que diseñemos una obra entre los dos. ¿Pero con quién hablan? Con quien quiera asumir el liderazgo, porque Ariel Henry asume el liderazgo cuando él quiere. Y Ariel Henry tenemos que recordar que estaba incluso vinculado a la muerte de Juvenal Moïse. Se habló de O sea eso. Que, digo, se habló, yo nunca lo he visto a él, o sea, no le estoy acusando. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que hay un trastueque terrible. Es complicada la situación allí, pero en el interín, tú, como República Dominicana, tienes que decirle, mira, claro, yo te he dicho de forma afable, de forma cortés, de forma diplomática, vía la Cancillería, porque hay un documento que le envió a la Cancillería al gobierno haitiano. Mire, paren ese canal y vamos a conversar. Y Haití se ha negado, no, el canal va como quiera. Bueno, de hecho, tú habrás visto un ex canciller haitiano que dijo que República Dominicana no tiene que decidir cómo Haití utiliza sus aguas, sabiendo que ese río es dominicano, no haitiano, que ese río nace en Loma de Cabrera. Entonces, República Dominicana ha dicho, ok, perfecto, tú insistes en el canal allí y tú me dices que tú vas a usar tu fuerza para construirlo. Sí. Entonces yo voy a utilizar la lógica hidráulica y la razón. ¿Qué dice la lógica hidráulica? Que si Mónica Gutiérrez tiene una captación allí y yo le hago una captación aguas arriba, ya Mónica se va a quedar sin agua. Entonces dime, ¿de qué te va a servir el canal si no va a tener agua? Yo voy a captar el agua aquí para proteger a mis agricultores. Los de La Vigía, los de Cañongo, los de Dajabón, los de Manzanillo, yo los voy a proteger. Es una falta del gobierno dominicano realizar un canal arriba después que Haití está realizando abajo. Es una reacción motivada por la acción de Haití. Como te dice la tercera ley de Newton,
toda acción produce una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton, en la física clásica, en la física vectorial. Porque tampoco es desproporcionada la acción. No es desproporcionada. Y además es combinatoria. El gobierno dominicano le está diciendo, mira, yo estoy en disposición de flexibilizar las medidas que hemos asumido como país para que nos sentemos a dialogar y busquemos una solución. Ahora, en el interín, para que tú veas que no es solamente tu punto de vista, sino que también cuenta el punto de vista dominicano, nosotros vamos a rehabilitar el canal de la Vigía, que lo habíamos sacado de servicio en el 2007 para mantener buenas relaciones diplomáticas con ustedes como vecinos occidentales. Ahora, una vez que ya yo tenga el canal de la Vigía en servicio y esté captando el agua hacia el lado de Dajabón y de la Vigía, tú sabes lo que va a tener que hacer Haití obligatoriamente al ver el río sin agua. Decir, ok, vamos a conversar. Porque se van a dar cuenta que su canal no va a estar funcionando porque el canal funciona en la medida en que hay agua en el cauce del río, salvo cuando haya, como tú mencionaste ahorita, una lluvia torrencial y el río está desbordado, ahí habrá agua para todo el mundo. Pero es mucho mejor, Mónica. Es más razonable desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista hidráulico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de relaciones internacionales. Vamos a sentarnos a diseñar un dique compartido entre las partes. Y a ese dique le ponemos dos derivaciones, una izquierda del lado oeste para Haití y una derecha, con la misma cota y la misma sección transversal. Y ahora que la comunidad internacional aporte los fondos para Haití. Lógico. Porque sería lo menos no que puede hacer, que ¿verdad? el BIC le done el dinero a Haití, el Banco Mundial le done el dinero, la CEPAL. Y ahí saldría Haití beneficiado. Lógico. Y además se ve en la práctica que hay voluntad de ellos ayudar a Haití. Claro. Porque no es cosa de yo ayudarte verbalmente. Esta es la oportunidad de hacerlo. Lógico. ¿Cuánto necesita Haití para eso? Déselo. Entre 3 organismos internacionales, mire, lo dividimos en 3 partes iguales y cada uno, y aquí está el dinero, lo depositamos en esta cuenta, comencemos. O viene el mismo organismo internacional y le dice, mira, yo voy a traer mis ingenieros, mis diseñadores, mis hidrólogos, y te vamos a hacer eso. República Dominicana va a poner la parte de ellos, van a poner su dinero para la mitad de ellos, y nosotros vamos a poner la parte tuya porque tú no tienes dinero para cubrirlo, ni tienes ingeniería para hacerlo, nosotros lo vamos a aportar. Y ya con esas dos derivaciones, el río va a aportar por cada derivación exactamente la misma cantidad de agua. Eso sería una gran solución. Que es la solución que hemos planteado. Yo planteé en el año 2021 que nosotros no podíamos como país comprometernos con darle 3 metros cúbicos por segundo de agua de un río que tiene 1, porque al tú firmarlo, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el día que el río tiene 1 metro cúbico por segundo y tú firmaste por 3, tú tienes que buscarle 2 de algún lado, porque tú no le estás cumpliendo. Tú le prometiste 3 y te van a decir, usted me prometió 3 y aquí está llegando 1 porque usted tiene otras captaciones. Usted me está secuestrando el agua allá arriba. Suélteme el agua allá arriba, como se dice en el campo. Suélteme el agua así. Cierre su derivación, cierre aquella derivación, deje fluir todo el canal y termina afectando a los productores que ya están ahí produciendo desde hace décadas. Y no solamente los productores, tengo entendido que también el ecosistema del río y las lagunas de Saladilla y todo eso se afectaría. El humedal de Saladilla se secaría y el manglar de Manzanillo, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está dentro del marco de la Ley 20204, se vería afectado. Y todo esto influye en el ecosistema y incluso hasta en el cambio climático. O sea que es un problema. Además, tú no puedes, por la ley ambiental, tú no puedes dejar ningún cauce seco deliberadamente. Tú tienes que dejar el caudal ecológico y que tiene que ser por lo menos el 10% del caudal medio que tiene en la cuenca. O sea que es un problema que va mucho más allá de una discusión entre dos interlocutores. Lógico. O sea que tenemos que ver muy bien. Necesito equipos multidisciplinarios que vengan a la mesa con buena fe, no a fijar posiciones rígidas, que yo quiero esto, porque Haití se ha aprovechado de su vulnerabilidad económica y social y sobre ese escenario se victimizan los organismos internacionales, entonces presenta a la República Dominicana como el grande y fuerte y a ellos como el pequeño y débil. Entonces, ¿qué dice la comunidad internacional? Pero al grande y fuerte que apoya al pequeño y débil,
Aquí Manuel Núñez estuvo en un programa y me dijo una frase que me llamó la atención y diciendo de que Haití tiene commodities muy importantes y yo le iba a preguntar que cuáles eran y me dice que es su miseria. Sí. Y realmente se está manejando como un commodity. Es así. Y entonces creo que, claro que deben trabajar por eso y todos debemos ayudar, pero no manejarlo como si fuera. Y Manuel Núñez tiene razón en eso, porque ha estudiado muy bien el tema por décadas. Sí, por décadas. Osiris, se nos acabó el tiempo. Excelentes. Qué pena, siempre contigo es corto. Vamos a hacer un programa sobre, que era una pregunta que te tenía, sobre los desarrollos mineros y la explotación minera y la necesidad del agua en Haití y en la República Dominicana, que eso es algo que también tiene que ver con el tema, pero por hoy hemos que la gente lo ha tratado de articular para desviar el tema del canal de Haití y que la mirada de la gente se concentre en el tema minero, y porque en este momento el gobierno ni está estudiando ninguna propuesta de minería en la zona, ni hay un potencial desarrollo minero de corto plazo. Eso es simplemente un discurso que se han inventado unos grupos por ahí antimineros para desviar la atención del canal hacia una minería que no existe cuando el canal sí existe. Osiris, muchísimas gracias por estar aquí en Contexto. Gracias, te tenemos que tener por lo menos una vez al mes. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.